agradecemos al Señor por el privilegio hermoso que nos da de una vez más poder abrir su bendita palabra y poder escudriñar ese consejo divino que Él tiene para cada uno de nosotros. Le invitamos a que no se desconecte, que nos ayude a compartir para hacer de bendición a otras personas y que la palabra del Señor pueda llegar donde Él proponga, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por su infinita misericordia, por su gran amor, por su fidelidad y porque Él nos tiene aquí listas para hablar de las maravillas del Señor, del consejo de la palabra del Señor, que sabemos que siempre viene como una bendición y es un privilegio que Dios nos concede poder hablar de su palabra y poder recibir su palabra. Así que le invitamos a que usted siga estudiando con nosotras, amén. Quédese ahí, amén. Amén. Invite a sus amigos. Si algo que podemos hacer nosotros es compartir, a aprender a sacarle jugo a las redes sociales, a la tecnología, ¿verdad? Que el Señor nos regala ese privilegio de poder hacer lo bueno a través de todos los medios que Él nos presta mientras Él quiera. Así Amén. que ese es nuestro programa 22 acerca de los reyes de Israel y de Judá. Recuerde que usted puede seguir si se ha perdido alguno de estos programas y a usted le interesa estudiarlos desde el principio. Están en nuestra página de Ministerios El Shaddai de Chaco PMN. Y ahí cuando usted se mete a la página, encuentra, aparece en la parte superior, ahí aparece videos, amén, y a un lado ahí aparece en vivo y aparece también lista de reproducción y otras opciones por ahí. Pero ahí en lista de reproducción usted puede encontrar el estudio de los reyes de Israel y de Judá y otras enseñanzas si a usted le interesan. Amén. Saludamos a todos los que han estado pendientes en todos esos programas, amén, a nuestros hermanos y amigos también de Radio Visión Cristiana, donde también se transmite este programa los días viernes. Les saludamos a ustedes en cualquier parte de Honduras y del mundo que nos escuche y le invitamos a que se quede con nosotras. Hoy vamos a hablar del rey Joás, que fue nieto de Atalía y nieto de Jorán. Amén. Y vamos a hablar de él en esta parte número 22, en este subprograma Escudriñando las Escrituras. Y vamos a ubicarnos para introducirnos en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 24, versículo 1 al 2. Y dice la palabra del Señor: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Entonces, desde aquí tenemos una información importante que dice que este muchachito comenzó a reinar de 7 años. No sé si usted recuerda cuando hablamos de Atalía, que fue la abuela de este muchacho, y también a Jorán era el abuelo, Jorán, hijo de Josafat, pero que emparentó con Atalía, hija de Acab y de Jezabel. De ellos dos nació Ocosías, que fue padre de Joás. Amén. Amén. Y que le recordamos a usted que este niño nació en una... eh, Dios le conservó la vida de Vida. una manera muy especial. Amén. ¿Verdad? Que cuando su abuela Atalía mandó a matar a todos sus nietos, a los descendientes de su hijo Ocosías, para quedarse con el reino, para usurpar el reino, aquella mujer Josaba, hija del sacerdote Joiada, fue quien lo escondió en la casa del Señor durante estos 6 años. A los 7 años él es rey, ¿verdad? Entonces hablamos un poquito acerca de, en esa ocasión hablamos, me recuerdo, acerca de cómo de una manera especial nuestros hijos pueden ser conservados en la casa del Señor, de la necesidad de llevar nuestros hijos a la casa del Señor, no dejarlos en casa ni dejarlos jugando trompo. Amén. No sé si todavía juegan trompo ahí en Honduras o Mau les decía, ¿verdad? Canicas o cualquier juego que los niños inventan, ¿verdad? Y a veces los niños, mientras los padres están adorando al Señor, los niños están haciendo las suyas fuera de donde está la iglesia congregada, y creo que hay que corregir eso, mis hermanos. Debemos de forzarnos por también, como Joás fue escondido en la casa del Señor, nosotros hay que esconder a esta generación que viene tras nosotros, esforzarnos
por mantenerla ahí a los pies del Señor y que ellos de una u otra manera van escuchando la palabra del Señor, van teniendo conocimiento del Señor, aunque usted piense que ellos no están escuchando. A veces usted los puede ver que se distraen por ahí escribiendo, mirando para otro lado, pero su oído está escuchando la palabra del Señor y eso es muy importante. Entonces este muchachito creció, ¿verdad? Joiada hace un gran papel durante el reinado de este rey, ¿verdad? Que era el sacerdote en ese tiempo. Su esposa, dijimos que esta mujer Josaba hizo un gran papel. Como Cifra y Fua no quisieron asesinar a los bebés que nacían en aquel tiempo que Faraón había ordenado, así esta mujer salva a este niño y hace un gran papel que creo que debe ser una mujer subrayada, ¿verdad? En nuestras Biblias como alguien que hizo algo muy importante. Y como nosotros en este tiempo también podemos marcar nuestra historia sembrando la palabra del Señor y haciendo todo lo que sea posible por nosotros mantener esas verdades bíblicas y cuidar a quien nos corresponda, cuidar que el Señor haya puesto en nuestras manos. Así es, amén. Y es que no sabemos muchas veces nosotros que a veces pensamos que una persona tiene que tener una posición muy grande para poder hacer cosas para el Señor, mas sin embargo podemos ver en la historia de muchas mujeres que aunque no se les menciona a veces, decíamos también en ese programa el nombre, tuvieron una gran importancia y hicieron un gran labor para que el Señor perseverara la vida de muchas personas de su pueblo. Así que no importa, hermano, si usted tiene 1 año, tiene 10 años en el Evangelio, el Señor, si está en su voluntad, puede utilizarlo. Y si su corazón es un corazón humilde para ser utilizado por el Señor. Amén. Y este es este muchacho que el Señor guarda a través de estos dos personajes y el cual vamos a tener una gran enseñanza porque es el rey del que vamos a estar hablando en este día, el rey Joás, un rey que inició con una corta edad, pero un rey que en cierto punto su inicio fue muy bueno, ¿verdad? Nos dice los versículos que acabamos de leer, que en el versículo 2 dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Algo muy importante de subrayar, si usted puede en su Biblia, es que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Creo que hemos mencionado muchísimo en este programa que muchos reyes no hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, lamentablemente, e hicieron que todo un pueblo pecara, que se alejara del Señor, que se volviera a la idolatría. Y son pocos los reyes que hemos visto que han hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Pero hay aquí algo muy importante de notar en este versículo, que era grandemente por la influencia de este sacerdote. Amén. Dice que él hizo lo recto durante Joiada el sacerdote estuvo vivo. Y queremos hacer aquí un énfasis importante que hemos considerado acerca de eso. Hemos hablado tanto acerca de las buenas, del efecto que tienen de quién nosotros nos dejamos aconsejar, para bien o para mal. Pero aquí este hombre, creo que alguien de los reyes, que a mí por lo menos no se me olvida de que porque no supo escuchar el consejo de las personas apropiadas, falló, fue Roboán, hijo de Salomón, que usted sabe que en el tiempo de él es que se divide el reino, cumpliéndose una palabra que Dios ya había hablado. Pero él no escucha los consejos de los sabios, sino que escucha el consejo de los jóvenes. O sea, se equivocó a la hora de escuchar consejo. Entonces, si usted lee la historia de Joás, es como el lado opuesto. Este rey gobierna muy bien le hizo caso, escuchó el consejo del sacerdote Joiada. Pero aquí queremos aprender porque dice que en estos días este hombre arranca bien. Los siguientes versículos nos narra que este hombre se preocupó por mandar a restaurar la casa del Señor que su abuela Atalía había destruido y todos los reyes anteriores se habían agarrado el dinero de las ofrendas que era para la casa del Señor y para mantener bien ese edificio. Atalía y otros reyes, ellos habían pervertido eso y habían tomado ese dinero de las ofrendas del Señor para dedicarlo a sus ídolos, para comprar sus ídolos, para poner ídolos en aquel lugar
que era santo y dedicado al Señor. Entonces Joás por lo menos empieza muy bien. Y él le dice a Joiada que vaya, que mande a reparar, que le ordene a los levitas que se encarguen de eso, que ponga gente apropiada para poder restaurar el templo de Jehová. Entonces miramos un buen arrancón en este muchacho, porque dice que cuando crece, obviamente durante él estaba jovencito, era prácticamente Joiada, gobernaba, ¿verdad? Él estaba ahí como una figura representante, pero dice que Joiada le busca dos mujeres, le da mujeres a Joás, engendra hijos, crece y empieza con ese buen arranque. Pero de esto queremos sacar que aquí nos da ese énfasis la palabra del Señor, que mientras Joiada vivió, él hace el bien. Entonces, llegando a la conclusión, examinando este pasaje, hemos entendido que muchas veces hay personas o podemos haber personas que nosotros hacemos el bien solo si tenemos al lado a aquella persona que está mirándonos, que está observando y nos está recordando, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no vayas por ahí. Y es bueno obedecer, pero de esos consejos nosotros tenemos que ir ya tomando escuela, tomando esos consejos y viviéndolos, nosotros formando un carácter conforme a Dios nos vaya mostrando que sea lo correcto. Porque muchas veces nosotros podemos vivir una vida doble, que delante de aquellos que nos asesoran bien, de aquellos que nos ven y que nos dicen hacer lo bueno. Por ejemplo, delante de los pastores, por decir así, ya que somos cristianos nosotros los que seguimos estas enseñanzas normalmente, muchas veces en la iglesia nosotros somos de una manera, así, porque se nos está predicando, se nos está enseñando, pero al salir de la congregación ya estamos haciendo cosas muy diferentes. Entonces es el típico ejemplo con Joás, vamos a ver qué fue lo que pasó. Este se portó bien durante Joiada vivió, pero una vez muerto Joiada, todo fue diferente. Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros remarcábamos eso mientras estudiábamos, que muchos, por ejemplo, cuántos cristianos se preocupa y paga hasta de además, se esfuerzan muchos padres por meter a sus hijos en una escuela cristiana, por decir usted, porque usted quiere que tenga influencia buena, que usted no se relacione con personas que son muy perversas en ese tiempo de la niñez y la adolescencia, que es tan delicado. Pero le contaba eso a Katy, yo que una sobrina mía me contaba que estudió en un colegio cristiano, pero en ese colegio fue la primera vez que jugó la Ouija, que es un juego diabólico, es un juego malo, ¿verdad? Que muchos terminan después endemoniados. Hay colegios cristianos que ahí los muchachitos llevan armas escondidas y se dan grandes pleitos y grandes problemas, porque es que nosotros no podemos mantener a nuestros hijos en una burbujita donde nada les pase. Nuestros hijos nacen en nuestros hogares, pero ellos no nacen cristianos. Ellos a medida se les va presentando la palabra, ellos necesitan tener un encuentro personal con Cristo. Entonces, aunque vayan a una iglesia cristiana, se les enseñe la palabra de Dios, estén relacionados con cristianos. Siempre hay muchachitos que tienen un corazón descarriado, que todavía no conocen al Señor, o aún conociendo la palabra del Señor tienden a, como aquí nadie me mira, hago totalmente todo lo contrario. Entonces, niños, jóvenes y adultos, todos tenemos que aprender a desarrollar ese carácter que sea recto delante del Señor. Hablamos de integridad. Ahí sí que seamos íntegros en todas partes, porque ser íntegro realmente se trata de cuidar hasta nuestros propios pensamientos. No solamente lo que piense la gente, sino qué es lo que piensa Dios delante de mí y cómo yo me presento delante del Señor. Porque si estamos bien con Dios, obviamente vamos a estar bien con todo el mundo. Así es, amén. Y es que el consejo es tan importante porque muchas veces también como tendemos a no recibirlo, ¿verdad? Porque nos pensamos que ya lo sabemos todo. Y creo que hemos recalcado mucho en este programa el que usted nunca lo sabe todo, hermano, que siempre hay algo nuevo para aprender y que muchas veces tenemos que escuchar y vamos a aprender de esos consejos. La palabra nos dice escucharlo todo y retener lo bueno. Somos llamados a escuchar consejos y a retener lo bueno de ese consejo, a retenerlo, no a ponerlo en práctica un momento y después que se vaya, porque lamentablemente ese es el tiempo en el que vivimos. Amén. Como decía Lucy, vivimos un tiempo de que si usted tiene a la persona que quiere impresionar o a la persona que le ha dado ese consejo, se va a comportar bien ahí. Y eso pasa mucho si te das cuenta a nivel
de los jóvenes en las iglesias. Muchas veces en la iglesia, delante de sus padres, actúan muy bien, muy bonito y todo, reciben el consejo y fully muchachos íntegros, Ejemplares. ejemplares, pero una vez están con las personas que tal vez no son cristianas, sus amigos, sus compañeros de escuela, tiende a cambiar el comportamiento, tiende a cambiar la manera de hablar, tiende a cambiar la manera de comportarnos, de vestirnos. Entonces, en sí, la historia de Joás con este sacerdote en sí nos enseña a que es muy bueno que tomemos consejos, pero que los retengamos. Amén. Que a eso nos manda Los la consejos palabra, buenos. a retener los consejos buenos en nuestra vida, a ponerlos en práctica. Decía mi abuelo que solo bonito no se pasa. Y muchas veces eso tiende a pasar con nosotros. Miramos tantas cosas y todo nos quiere pegar, pero todo lo malo. Sí. Entonces, que en nuestra vida, hermano, haya, como decíamos, esa integridad. Que no Amén. importa dónde esté, yo lo voy a hacer íntegro al Señor porque sé que el Señor me está viendo. Y lamentablemente esto no es lo que pasó con Joás. Joás, dice la palabra, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Hermano, ¿por qué hacemos nosotros las cosas bien? ¿Porque nos estén viendo? ¿Porque tenemos a alguien que nos puede acusar? ¿O estamos haciendo lo recto delante de los ojos del Señor porque sabemos que Él nos está viendo y a nosotros nos interesa agradarle a Él, que Él se sienta orgulloso de nuestro comportamiento? Tenemos que analizar por qué estamos haciendo las cosas y si le hemos estado haciendo solo por ser vistos y tener una apariencia que no es, eso necesita cambiar a nuestra vida Amén. y empezar a poner la palabra del Señor en práctica. Así es, amén. En el versículo 15 del mismo capítulo, el segundo de Crónicas 24, dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Mire qué lindo esto, porque nos enseña que Joiada fue un sacerdote recto, que vivió en esos días para servir a su Señor, para aconsejarlo, para asesorarlo. Y si usted estudia bien esta historia, se da cuenta que prácticamente en toda esa niñez de Joás le tocó un trabajo duro, obviamente, al sacerdote, guiar al pueblo, ¿verdad? Ser un asesor del rey, instruir a ese pequeño, ¿verdad? Y guiarlo por el buen camino y estar pendiente de que todo fuera conforme a la palabra del Señor. Y gracias a Dios, Joiada lo logra en ese tiempo. Amén. Pero todos, ¿verdad? No nacemos aquí para quedarnos como semillita, ¿verdad? Que no muere, sino más bien esa semilla muere, ¿verdad? Y hay que ir, vuelve a la tierra. 130 años duró este hombre, fue un buen tiempo que el Señor le concedió y en su sepultura lo honran y dice que con los reyes fue sepultado. Usted no se encuentra estas escenas en este libro de los reyes así por así. Él tuvo un entierro, ¿verdad? Se le dio honor hasta la hora de su muerte. Hasta aquí, qué bonita la historia. Amén. ¿Verdad? Y esto nos enseña también de honrar a aquellos que merecen honra, porque muchas veces nosotros tendemos a ser mal agradecidos, a no agradecer a aquellos que dieron su vida por el Evangelio, por causa de Cristo, sino que envejece el pastor, ¿verdad? Que dio toda su vida al Evangelio, el evangelista, el misionero, y nosotros así se murió. O llegan los días donde se necesita ayuda a esa persona que sirvió al Señor y se les ignora muchas veces, ¿verdad? Creo que es muy lamentable, muy doloroso que a veces no seamos agradecidos con aquellos que nos han dado de comer ese alimento que es tan precioso, ese alimento que, ¿verdad? Que es el que trae vida eterna. Creo que es como un versículo ahí que parece que no tiene mucho, pero creo que tenemos mucho que aprender acerca de él para nosotros también ponerlo por obra y honrar a aquellos que merecen honra, como dice la palabra, ¿verdad? Que a los ancianos, aquellos que trabajan en enseñar en la palabra del Señor, tengámoslos con doble honor, que los atendamos, que los cuidemos. No se trata de darles solo dinero, hermano, sino creo que el respeto es algo que no tiene precio, ¿verdad? Si en algo que uno se siente honrado cuando usted lidera en una iglesia es en ver el cambio de las personas. Sea obediente,
Con eso, sea obediente usted. Yo le aseguro que su líder estará feliz cuando vea fruto en usted, ver su obediencia. Pero si usted es obediente y aprende la palabra del Señor, también va a honrar a aquellos que merecen honrar. Entonces dice que muerto Joiada, en el versículo 27 del capítulo 24, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces miramos qué tremendo aquí el cambio brusco que da después de la muerte de Joiada. Muere el sacerdote y aquí el rey cambia completamente, y es de lo que estamos hablando unos minutos antes. O sea, este muchacho, que aquí ya no era tan muchacho, ¿verdad? Aquí no logró formar un carácter. Es de las personas que solamente hace, o sea, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Es la gente que tiende a imitar, pero no porque tenga una convicción en su corazón, no porque haya habido un cambio genuino en nuestros días, digamos, un verdadero nacimiento, ¿verdad? No ha nacido de nuevo o no ha tenido un encuentro personal con Cristo esta persona, sino que solamente es influenciado por otros y repite lo que otros hacen, pero no tiene un conocimiento verdadero del Dios de los cielos. Y eso es lo que pasó con Joás. Miramos aquí un Joás que no logró conocer al Señor durante todo ese tiempo, que este sacerdote le tuvo que haber enseñado la ley del Señor, miró el ejemplo de él, pero se murió y hasta ahí llegó. Y también los príncipes de Judá, mire qué tremendo, porque este era todo un liderazgo. Se van a poner a la disposición del rey de Joás, pero la reacción de todos, tanto el rey como los príncipes, es dejar al Señor. Imagínese usted. ¿Qué hacemos nosotros a solas? ¿Qué hacemos nosotros cuando no nos ven? Y eso es algo tan importante y creo que es algo que está destruyendo la iglesia, que tú predicabas hace poquito acerca de la hipocresía. Cuidado con la hipocresía. Y se nos predica acerca de esto, de nosotros ponernos una máscara, de ser falsos. O sea, y cuando nosotros hacemos esto, realmente es que nosotros no conocemos al Señor, hermanos. ¿Verdad? Lamentablemente es porque nosotros no conocemos al Señor. Olvidamos en ese momento que nosotros estamos fingiendo quién es Dios, que de Él no nos podemos esconder, que Él conoce los pensamientos más íntimos y aún las intenciones de nuestro corazón. Sí, entonces, qué triste es que nosotros envejezcamos, estemos por años en una congregación diciendo que somos cristianos, pero que seamos gente falsa, ¿verdad? Esto es lamentable porque es que un día se nos va a presentar, nos va a tocar presentarnos delante del Señor, o simplemente porque nos volvemos tropezadero de otros. Y verdad que lo que la palabra es tan clara eso y que se ha vuelto un dicho, ¿verdad? Que el Señor no nos dice, por sus dones los conoceréis, muy cierto, sino que dice, por su fruto los conoceréis. Sí, aunque sabemos que los dones son muy importantes en la iglesia, pero hay mucha gente que habla lengua en la iglesia o que muestra tener dones importantes que llaman la atención, pero son tremendos desobedientes. Son los que se le rebelan y le llevan el grupito al pastor para otro lugar y hacen su propia iglesia. Entonces miramos que es puro fingimiento, que no hay una madurez espiritual, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que debiendo ya ser maestros, siguen siendo niños, y es porque se desconoce al Señor. Porque imagínense, después de mandar a reparar la casa del Señor, después de tratar de restaurar todo y mantener el culto a Dios, este rey con todos sus líderes se vuelven a adorar a símbolos de acera, a las imágenes esculpidas. Imagínese usted qué tremendo. O sea, es un cambio radical, pero para lo malo. O sea, es volverte completamente y darle la espalda a Dios, de estar haciendo lo bueno, a hacer lo más horrible que puede hacer un ser humano después de haber conocido al Señor. Así por lo menos se pensaba que se conocía al Señor. Amén. Y en sí esto trae a mi memoria la historia del apóstol Pablo, un hombre que hacía las cosas para el Señor, pensaba que estaba haciendo bien las cosas para el Señor. Por eso es que nosotros constantemente tenemos que examinar nuestro caminar con el Señor. O sea, nunca nos tenemos que creer que lo conocemos demasiado al Señor, porque en realidad cuando tú más escudriñas
más entiendes que desconoces muchísimas cosas. Yo personalmente cuando estudio digo, wow, lo que me falta todavía. Entonces, nunca llegar a un punto de pensar, yo conozco enteramente al Señor, porque si analizamos la vida de Pablo, este es un hombre que conocía la palabra. Este es un hombre que constantemente, él pensaba estar haciendo las cosas bien, pero tuvo que tener un encuentro con el Señor, donde el Señor Claro, le dice, yo soy el que estás persiguiendo. sí. Piensas que estás haciendo las cosas para mí, pero en realidad no las estás haciendo para mí. Y eso es lo que muchas veces estamos haciendo tal vez en las iglesias, pensando hacer algo para el Señor, pero en realidad no lo estamos De la haciendo manera para Él, equivocada. lo estamos haciendo de la manera equivocada. Y qué maravilloso sería que nosotros de la misma manera como Job le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que en realidad hagamos las cosas no porque nos están viendo, no porque queremos impresionar, sino porque en realidad conocemos al Señor. Porque como tú decías, nosotros tenemos que examinar si en realidad conocemos al Señor. Porque muchas veces podemos estar dentro, pero no le conocemos. Y ese es el problema que muchos cristianos tenemos hoy en día. Y lamentablemente este fue uno de los problemas de Joás. Joás, una vez muerto este sacerdote, vienen los príncipes, ofrecen obediencia a él y, y es lamentable lo que leemos. Vuelve a la idolatría. Vuelve este hombre a hacer que un pueblo entero, perdón, se vuelva a la idolatría, a adorar imágenes, a rendir culto a un Dios falso. Pero lo maravilloso de todo esto, o sí, maravilloso, porque cuando viene corrección de Jehová en nuestra vida, nosotros tenemos que dar gracias por ello. Que el Señor todavía nos siga Tiene hablando y nos siga, misericordia. tenga misericordia y nos siga hablando, eso no es de tomarlo en poco, porque dice que el Señor no solo vio esto y se quedó callado, dice entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Miramos un Dios que es celoso, que es un Dios que no comparte su gloria con nada. Y muchas veces, yo siempre he pensado esto, porque muchas veces nosotros miramos la injusticia y decimos, o el pecado, y decimos, pero el Señor, ¿cuándo es que será que va a actuar? ¿Qué está pasando? O sea, porque nosotros tendemos a pensar que nuestra justicia es mayor que la justicia del Señor. Y tú miras a una persona pecar constantemente o hacer algo malo, o miras a una iglesia totalmente fuera de la palabra del Señor y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay una consecuencia? Pero tiendo a ver que muchas veces el Señor es tan misericordioso que muchas veces más palabra. O sea, a este hombre se le envió palabra, porque eso es lo que vamos a leer en el versículo 19. Les dice, y les envió profeta para que volviesen a Jehová. El Señor manda su palabra para que su pueblo se arrepienta. Y lo miramos hasta el día de hoy, porque nos podemos analizar en las iglesias de hoy en día, constantemente escuchamos palabra y esa palabra es para que el que está alejado del Señor o aquel que no le conoce se arrepienta, para que Amén. conozca al Señor. Porque una vez una persona se arrepiente, el Señor perdona esos pecados, es una nueva historia. Esto es lo maravilloso, a mi perspectiva, esto es lo maravilloso cuando yo leo esta palabra, de ver la misericordia del Señor. Porque yo siento que si fuéramos nosotros quien tendríamos que dar juicio, estas personas no estuvieran vivos. Sí, y recordando eso, que el Señor siempre, antes de ejecutar un juicio, manda advertencia, porque Él es justo. Porque tú ves, por ejemplo, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que fueron incinerados, ¿verdad? Ahí se quemaron. Usted dice, ay, wow, solo entraron con el incienso extraño y ya los quemó el Señor. No, es que estaba escrito Amén. que ellos no deberían de encender fuego extraño. Tenían requisitos y ya estaba establecido cómo se debía de hacer y qué tenían que hacer con pasos minuciosos al Señor. Entonces Dios jamás nos va a castigar sin antes advertirnos, o sea, porque Él es justo. Amén. Y había escrito, ya recuerda Deuteronomio 17, cómo un rey tenía que liderar, qué tenía que hacer, tenía que estudiar la ley, tenía para que él pudiera poderse él mismo conducir y poder guiar al pueblo a la obediencia al Señor. Pero aquí dice que en el versículo 19, en el 18 todavía, entonces la ira de Dios vino sobre Judá por el pecado que habían cometido y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no le escucharon, ¿verdad? ¿Le parece conocida esta historia, verdad? Si usted es predicador, por ejemplo, yo me he asombrado muchas veces de que usted ha estado predicando un tema, pero cuando menos acuerda, ese es el pecado que aparece en la iglesia.
Señor amado, ¿y de dónde quedó toda esta palabra que se le había enseñado a este pueblo? Porque es que nosotros no hemos cambiado, hermano. Por eso es que la palabra del Señor no cambia, porque el Amén. ser humano tampoco. Sí. Siempre tenemos las mismas necesidades y siempre pasamos en las mismas necedades. Amén. Pero nosotros repetimos la historia, porque a veces miramos tan fuerte lo que hicieron otros cuando miramos la Biblia, pero nosotros no somos mejores. Amén. El pecador de este tiempo sigue siendo perverso y gente metida en las iglesias todavía, pueblo que se dice ser pueblo de Dios, igualito que el pueblo de Israel, ¿verdad? Que criticamos nosotros a Israel, que es el pueblo más necio, somos igualitos, hermanos. Amén. Y verdad que Israel en este tiempo, en el tiempo antiguo, tenemos la Biblia nosotros, ha sido un pueblo para nuestro ejemplo. Ese pueblo que el Señor escogió, ese pueblo de donde viene nuestro Salvador, que a Él le plació escogerlo, dice que porque no sea más grande, sino por ser pequeñito, para hacer maravillas con ese pueblo pequeño. Nosotros lo que miramos en la historia, hermanos, de la palabra del Señor, lo seguimos mirando en este año 2023, que estamos en octubre del 2023. Usted sigue mirando lo que se sigue repitiendo la historia, que el rey se desvía. Miramos qué está pasando ahorita, porque tenemos a un Israel que tiene la ley, que saben que hay un Dios verdadero. No conocen a Jesucristo la mayoría de ellos, pero saben quién es Dios y tienen la ley, pero han dejado su ley. Usted sabe que sale el presidente a hablar, pero está más preocupado porque le ayude a otra nación, que en vez de doblar rodillas y decir, vamos a clamar para que el Señor levante un profeta y nos hable, o volvamos a la ley, volvamos a mirar, vamos a ver qué dice la ley, en qué estamos fallando nosotros, por qué nos invadieron nuestros enemigos, porque lo que ha pasado ahorita tú se parece mucho, ¿verdad? En cuántas ocasiones los enemigos invadieron en aquel tiempo que David andaba peleando una batalla que no le correspondía, por ejemplo, que van e invaden el pueblo y se llevan a las mujeres y a los hijos cautivos. Miramos qué acaba de pasar ahorita. ¿Qué pasó? Atacaron a Israel en un día de reposo, que se supone que el pueblo está guardando ese día sagrado que la ley les ha enseñado. Pero ¿qué miramos? Había una juventud desenfrenada. Ahí miramos. Es que, mire, hermano, la misma, ¿cómo nosotros nos vamos a engañar con lo que es la palabra de Dios verdadera? ¿Qué estaba pasando ahí? Habían jóvenes israelitas y jóvenes de todo el mundo que habían llegado, según a celebrar el Día Mundial de la Paz, pero que lo celebran con música pagana, imagínese usted, ¿verdad? Y que tenían un tremendo ídolo ahí hindú, amén. Hay una estatua de un Dios extraño, hermano. Miremos lo que pasa a nuestro alrededor. Miremos lo que ha pasado en la Biblia y lo que está pasando en la actualidad. Y justamente ahí donde más hubieron muertos y se llevaron cautivos. Si usted mira los videos de las noticias, muchachas casi desnudas, que se miran como drogadas ahí, hermano, bailando músicas extrañas alrededor de aquel ídolo extraño que es abominable delante del Señor. ¿Verdad? Hasta niños llevados secuestrados, los tomaron por sorpresa, están desprevenidos, amén, donde había una fiesta santa, una fiesta que debía el pueblo estarse consagrando, otros estaban haciendo otra cosa. Usted ve a un pueblo descuidado, donde se prohíbe que evangelicen a la gente, se prohíbe, se le ha prohibido a los cristianos predicar el evangelio, el pueblo que es de Dios, hermano, amén. Amén. Mientras otros pueden hacer y deshacer y hablar de otros dioses, pero se prohíbe hablar del Dios verdadero. ¿Usted cree que Dios está contento? Entonces, nosotros tengamos como espejo esto, tengamos como ejemplo, porque ese sigue siendo un pueblo que Dios escogió para enseñar, para darnos ejemplo a nosotros. Y a veces, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, los gentiles, ¿quién se creen ustedes, hombre? ¿Se creen mejores ustedes? Que porque pequen, pequen y pequen. Si Dios mismo desgajó las hojas, las ramas del olivo natural y por misericordia los injertó a ustedes, olivo silvestre, no se jacten ustedes y ustedes por la gracia de Dios están en ese arbolito. A veces nosotros miramos a Israel de ejemplo, podemos criticar o nos hacemos de oídos sordos y se nos olvida que nosotros somos pueblo de Dios, que ahora no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, como dice la palabra del Señor, que Dios ha hecho un solo pueblo. Y si usted es hijo de Dios, nosotros no podemos jugar, hermanos, ni andar coqueteando con el pecado, porque vienen las consecuencias del pecado. No es que yo soy cristiano, entonces tengo la protección de Dios. Sí, si usted anda en obediencia. Dejamos al Señor y atengámonos a las consecuencias.
Miramos cuánto iglesia ha cerrado. Yo escuchaba un predicador que decía eso. En Estados Unidos más de 17,000 iglesias han cerrado por causa de que ha habido inmoralidad en los pastores, en los ministros. Han caído, se han confiado, han dejado la palabra del Señor. Piensan que pueden jugar con el pecado, pero las consecuencias son catastróficas, hermanos. Amén. Nosotros debemos parar las antenitas y mirar lo que le pasa a otro, que nos sirva de escuela para nosotros, para no sufrirlo nosotros mismos. Decir, no, hombre, aquel desobedeció y miren cómo le fue. Yo voy a tratar de enderezar mis pasos mejor. Seamos sabios, hermanos, y entendamos las advertencias que el Señor nos manda. Miremos los ejemplos que tenemos en nuestros propios ojos, sí, literalmente. No nos descuidemos, mi hermano. Miremos bien cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, Dios envía profetas para decirles, vuélvanse al Señor, vuélvanse, arrepientan de sus pecados. Los amonestaron, dice, pero ellos, no me importa. Qué predicador ese, como predica de feo. Ay, solo machete dan, solo corrección, y nunca nos dan de amor. Pero es que de todas partes que nos habla la palabra de Dios, cuando andamos mal nos chapea por todas partes. Hasta de amor, porque tampoco damos amor. Entonces, ¿cómo queremos que nos hablen, hermanos? Y mira la diferencia entre los profetas de este tiempo y los que tenemos en nuestro tiempo. Lamentablemente vivimos un tiempo donde la profecía es que todo le va a ir bien. Usualmente usted no escucha una profecía, arrepiéntase al impío. Usualmente el Señor te va a bendecir, el Señor te va a hacer millonario, el Señor te da más unción, el Señor va a hacer que hables a las naciones. Que vayas de nación en nación y profetizan tantas cosas que yo personalmente yo creo que el Señor tiene el poder de prosperar a una persona. El Señor tiene el poder de hacer que una persona vaya de nación en nación predicando su palabra. Claro que no niego la eficacia que el Señor tiene en poder hacer estas cosas. Más sin embargo, si ponemos a la perspectiva bíblica, hermano, el Señor usualmente utilizaba a sus profetas para amonestar al pueblo y decirle, vuélvanse a mí. Porque es que en el tiempo de antes, como decía, no ha cambiado mucho en nuestros tiempos. El pecado sigue, las personas siguen cometiendo pecado, entonces va a venir reprensión. Usted preste atención, si a usted le gusta mucho la profecía, preste atención, lea la palabra y compare muchas veces la profecía de la palabra con la profecía que estamos viviendo en nuestro tiempo. Y no nos dejemos engañar, hermano. Vivimos un tiempo donde ya no nos podemos dejar engañar, necesitamos escudriñar la palabra. Y ver cuando palabra en realidad venga del Señor, porque el don de la profecía no ha cesado, el Señor sigue hablando, pero la mejor profecía es la palabra de Dios, y esa es la que usted y yo tenemos que escudriñar y decirle, Señor, ¿qué me quieres hablar? Dejemos de andar buscando personas para que nos hablen, hermano, abramos las escrituras porque el Señor nos está hablando a través de ellas. Y obedezcamos, pongámosle atención al Señor. Versículo 20 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pongamos atención a estas palabras. No le demos la espalda al Señor y nosotros sigamos esperando que Él esté ahí cuidándonos siempre. Dice que ellos habían dejado al Señor, por eso Dios los iba a abandonar también. Y esto se repite en la Escritura. Amén. Pero ellos hicieron conspiración contra Él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demanda. Y podríamos pasar por alto estos versículos, pero ¿qué versículos esto, hermano? Que tienen tanta enseñanza. Oiga usted bien que se levanta aquí. Dios mandó profetas, no los escucharon, y manda a un profeta muy especial. Amén. Era hijo del sacerdote que había dado todos sus últimos años para asesorar, cuidar a Joás, instruirlo para velar por el pueblo. Pero ¿qué es lo que hace el rey? Dice que aquí lo manda a matar, literalmente. No nos gusta lo que tú nos dijiste de que Dios nos va a abandonar porque hemos pecado. Así que cállate, cállenlo. Y lo mandan a matar. Muere Zacarías, hijo de aquel hombre que había amado a Joás y que había dado sus últimos años por él.
¿Cómo le paga Joás? Matando a su hijo que estaba dando un mensaje del Señor. Y este versículo 22 es importante. Dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Porque ¿quiénes lo escondieron en la casa del Señor? Los padres de este muchacho que le estaba mandando a matar. La madre Josaba y Joiada, hasta se me enredó la lengua ya. Joiada. Y aquí remarca eso. Joás no se acordó de la misericordia. Hermano, qué tan agradecidos somos nosotros. Y este profeta muere diciendo, Jehová lo vea y lo demande. Porque obviamente toda sangre derramada inocente demanda, hermano, clama como aquella sangre de Abel que clamaba, dijo el Señor, cuando Caín, su hermano, lo había matado. ¿Qué podemos hablar de la ingratitud? Ese sería un tema para solo un programa o para una serie, hermano. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, habla de las características de los hombres de los últimos días. Y una característica de ellos es que son ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Pero este Joás mostró esa característica de los hombres de estos últimos tiempos. Ingrato, malagradecido. Creo que es un buen día para que nosotros reflexionemos qué tan agradecidos somos con el Señor, pero sin ir muy lejos, qué tan agradecidos somos con aquel que nos ha hecho bien, con aquel que podemos ver en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes han tenido hambre algún día y alguien les dio de comer? ¿Cuántos de ustedes estaban perdidos en delitos y pecados y alguien les presentó las buenas nuevas de salvación? Alguien le dijo, mira, conozca a Jesucristo, y ese día su vida cambió cuando usted le conoció. Y ahora estamos en lugares deleitosos y el Señor nos ha prosperado y nos ha bendecido. Pero ¿qué tan agradecidos somos nosotros con aquellos que nos hacen bien? Amén. Y es que nosotros tendemos a olvidar rápidamente Lo bueno. lo bueno, lo que debemos de recordar usualmente. Este hombre lamentablemente, en vez de hacerle un bien a aquel hijo de aquel hombre que le había hecho a él tanto bien, es un hombre que no le interesa porque con tal de guardarse a él y con tal de que su reputación no quedara en mal, Su ego no aceptó la corrección. hace que maten a este hombre. Y creo que muchas veces nuestra ingratitud nos lleva a hacer cosas desagradables delante de los ojos del Señor, porque muchas veces tendemos a decir, hermanos, seamos agradecidos con el Señor, pero el Señor también nos pone a practicar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Y muchas veces si nosotros, hermanos, tendemos, porque no siempre, pero hacerle bien a aquellos que nos hacen bien. Amén. Y tenemos que también ser agradecidos aún con las personas que no nos hacen bien, porque eso es lo que nos manda el Señor Jesucristo a hacer. Si tú miras el caminar del Señor Jesucristo, constantemente nos enseñó a un Dios humilde, a un Dios agradecido, a un Dios que le hacía bien aún a las personas que no le hacían bien a Él. Entonces tenemos tantos ejemplos del Señor Jesucristo Amén. que nosotros tenemos que empezar a seguir, hermano, y no pensar, no, pero yo soy agradecido, yo siempre digo gracias. O yo siempre que me hacen un favor, yo también lo devuelvo. Pensar en aquellas áreas que tal vez no hemos sido tan agradecidos con el Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros le pedimos tantas cosas. Si usted pusiera a analizar todo lo que usted le pide al Señor en un día, creo que esa lista no acaba, porque nosotros tendemos a pedirle tanto y tanto al Señor. Pero ¿cómo le estamos agradeciendo nosotros al Señor? Solo con decirle gracias, Señor, porque usted es un Dios bueno. Pero ¿será que nuestra vida es una ofrenda de agradecimiento a Él constantemente? Decirle, porque me tienes con vida, estoy agradecido, voy a ir a tu iglesia, voy a levantar manos, te voy a decir que tú eres santo, voy a tratar de llevarme mejor con mi prójimo, voy a hacer lo que tu palabra me mande. O sea, hay tantas maneras de ser agradecidos con el Señor que muchas veces creo que no estamos poniendo en práctica y es hora de poner en práctica. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde nos enseñan la gratitud. Sí, amén. Y que recuerde que creo que para mostrarle al Señor nuestra gratitud hay una palabra muy especial que se llama obediencia. Amén. Somos agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Obedezcamos, hermano. ¿Qué le va a creer a usted a alguien que diga, sí, yo estoy muy agradecido, pero sea un rebelde delante del Señor y delante de todo el mundo?
Obediencia creo que es algo que nosotros debemos mostrar si es que tenemos gratitud con el Señor. Lucas 17, 11 al 16, usted sabe que nos cuenta una historia bastante conocida de aquellos 10 leprosos que fueron sanados, pero solamente uno regresa a decirle al Señor gracias, dice el versículo 15 de Lucas 17. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, no era judío. Porque muchas veces la gente que no conoce bien al Señor o a la que nosotros tenemos por mala es la gente que muestra más gratitud. Amén. ¿Cuántos de nosotros en las iglesias? Yo lo he visto con mis propios ojos. O sea, gente que ha sido sanada, que llega a la iglesia diciendo que ya no tienen solución a sus problemas y Dios se glorifica, trae sanidad, restaura sus matrimonios, hace tantas maravillas, pero la gente viene una prueba, viene la dificultad y se les olvidó Dios. Se enojan con Dios porque piensan que Dios es un Señor que le cumple los caprichos a todo mundo. No hay conocimiento del Señor, hermano, ni hay temor de Dios, por lo tanto no hay obediencia. Entonces la gente se va, son ingratos, amén. Y nosotros no debemos de imitar esos comportamientos perversos y de los hombres que son aborrecibles en este tiempo. Como iglesia de Jesucristo, hermano, aunque usted no tenga que comer un día, pues recordemos los días que hemos tenido comida, decirle gracias al Señor por los días que he comido, Señor. Tú me has tenido, me has bendecido. Si hay algo, hermano, cuando usted puede estar en una situación muy lamentable, terrible, que a veces nos turbamos cuando el enemigo llega a susurrar a nuestros oídos y nos dice que que el caso que nosotros no tenemos y no hay solución. Solo recuerde, si usted conoce a Cristo y usted es un hijo de Dios, usted lo tiene todo. Amén. La salvación viene con un paquete incluido completo, hermano. Que nos faltara todo, que nos faltara en esta vida, que miramos que todo se cerró. Si usted es salvo, dele gloria al Señor. Si el Señor ha llegado a su vida, usted tiene la luz de la palabra al Señor, dé gracias por ello, hermano. Siempre hay motivo para darle gracias al Señor. A veces murmuramos tanto, nos centramos tanto en aquellas cosas que nos hacen falta. Por eso no apreciamos aquellas que tenemos. ¿Cuánto tiene un hijo rebelde, un hijo desobediente? Y a veces estamos más pendientes del desobediente que no quiere nada con Dios, que en vez de decirle, Señor, gracias por estos que sí te obedecen. Gracias por esos que sí te están sirviendo a ti, Señora. ¿Cuánto nos pasa eso, hermano? Que nos distraemos en aquello que nos hace falta. Pero seamos ingratos, porque hay cosas que Dios me las ha hablado a mí, por eso se las digo yo hoy. De gracias. Si usted tiene un hijo rebelde, siga orando por él, que Dios se va a encargar de él, que Dios tenga misericordia. Nunca cese sus oraciones, pero dele gracias por aquellos que van a la casa del Señor, aquellos que están en obediencia, que están sirviéndole al Señor. Dígale, Señor, déles más sabiduría, que ellos nunca caigan, que ellos se mantengan. Y miremos a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta siempre que Dios es maravilloso. Amén. Y que es merecedor de que nosotros le obedezcamos y seamos agradecidos con Él. Amén. Poner nuestra mirada en las cosas que tenemos y no en las que no tenemos. Y creo que es solo con el motivo de que estemos respirando. Es un motivo suficiente para darle gracias al Señor. Muchísimo. Muchísimo. Valioso. También tenemos el ejemplo de María Magdalena, una mujer que fue agradecida, que nos muestra ¿cómo le podríamos decir? Una virtud que tiene el ser humano de ser agradecido, porque no todos somos agradecidos, hermano. Nosotros tendemos a ser muy desagradecidos con la misericordia y la fidelidad del Señor en nuestra vida, que como tú decías, en los momentos difíciles se nos olvida todo lo bueno que el Señor ha sido. Sí, amén. Solo miramos nuestro problema y estamos como súper enfocados en nuestro problema, olvidando que el Señor ha sido bueno. Tú hablábamos de eso, de algo que el pastor dijo el domingo en su prédica. Amén. Si están pasando por momentos malos, dé gracias por todo lo bueno que usted ya ha pasado. Amén. Que eso esté constante en nuestra vida, dar gracias por los momentos buenos y aprender. Hemos hablado tanto aquí, creo que de eso también, de que los momentos malos nos sirvan de experiencia, que el Señor nunca le va a dar cargas a nadie que no pueda llevar. Si en algo usted puede estar confiado, es que usted no se va a ahogar en ese problema, usted no va a desfallecer, porque si el Señor lo tiene ahí, es con un propósito, Él sabe por qué.
y que jamás le va a dar una carga que usted y yo no podamos llevar. Así es, amén. Y pudiéramos dar tantos ejemplos de gratitud, pero en lo personal a mí hay una mujer que me cautivó esa historia de que la conozco, amén, que es María Magdalena, que mucho se habla de ello, ¿verdad? Usted sabe que hasta hicieron una novela que decían que era la esposa de Jesucristo, que es una blasfemia tremenda que Amén. hicieron. Se inventan que era una prostituta y que no sé qué tantas cosas, pero la Biblia solo dice que esta mujer fue liberada de 7 espíritus inmundos que tenía. Y cuando esta mujer es liberada, esta mujer empezó a seguir y a servir al Señor. Mire Amén. qué lindo, porque la menciona entre otras que con sus bienes servían al Señor. Esta mujer fue atormentada por 7 espíritus inmundos. Cuando fue libre dijo, esto, ahora sí tengo vida. ¿Quién fue el que me sanó? Y era Jesucristo. Esta mujer empezó a seguirle y a poner lo que tenía a los pies del Señor, a los pies del Maestro. Pero cuando había abundancia, cuando multiplicó los panes, cuando el Señor sanaba, cuando hacía milagros, ahí estaba Magdalena siguiéndolo con otras mujeres. Pero no solamente en esos momentos, y esto es lo lindo, porque a veces nosotros somos simples seguidores de Jesús cuando las cosas van bien. A mí me maravilla la historia de esta mujer, porque esta mujer llegaron los momentos difíciles de Jesús, donde el maestro no estaba haciendo milagros, donde el maestro no estaba multiplicando los panes y los peces, ni levantando a los paralíticos. No, este estaba crucificado en una cruz. Parecía que estaba derrotado. Lo estaban matando, lo estaban latigando, lo estaban hiriendo, pero esta mujer aquí no dijo, ah, ya no me sirve, me voy. Esta mujer se quedó a los pies de la cruz. Esta mujer estaba mirando todo. Esta mujer es que lo crucificaron. Él muere y dice, ¿dónde lo pusieron? Después de que pasa el día de reposo, es de las mujeres que madruga para poder ungir aquel cuerpo, buscando a la tumba desesperado. ¿Quién nos va a mover esta roca? Yo quiero ver, aunque sea ese cuerpo, yo quiero darle honor, quiero embalsamarlo, quiero darle honor a aquel que me ayudó, aquel que me liberó, aquel que me salvó. Y esto es algo lindo si nosotros analizamos. Creo que por eso me llena de gozo estudiar esta historia y marcó mi vida desde que la conozco, porque esta es verdadera gratitud, hermano. No solamente estar agradecidos con aquella gente que nos sirvió mientras estuvo de pie. Puedes ver un tiempo que aquel que te sirvió tanto esté postrado en una cama y ya no te sirva, ni te bendiga, ni te dé de comer, ni te den regalitos, sino que ocupe tu ayuda. Y entonces ahí es donde nosotros debemos demostrar y recordar realmente lo que hicieron un día por nosotros. Porque si nosotros, como dice la palabra, no amamos al que tenemos al lado, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios, hermanos? Pero que se nos marque. Si hay algo que podíamos catalogar a este rey, que quede para la historia. Joás, un rey ingrato. Fue ingrato. Mató el hijo de aquel que le había servido y quedó escrito aquí en esta palabra. Y que nos sirva a nosotros, hermanos, para hacer lo contrario y ser agradecidos. Deje de estar usted hablando tanto de sus líderes, hombre. ¿Cuántos de ustedes se comen aquellos que se matan y se desvelan? Los que predican saben lo que cuesta elaborar un mensaje si usted es responsable. Si usted es bien científico y todo se lo sabe, pues a usted no le cuesta nada. Pero dar una enseñanza, preparar un mensaje, sabe que son horas de desvelo, de sacrificio, de taquicardias muchas veces porque temblamos delante del Señor para darle palabra al pueblo. Valore lo que se le da en su iglesia, hombre. Ya deje de criticar a la gente, los líderes, su pastor, que todos los defectos le mira y nunca agarra lo que lo que debería agarrar, que es que cambie ese modo horrible que tiene de criticón y de chismoso. Ya me enojé yo aquí, no me he enojado, hermano. Pero es que me da cosa a veces, hermano, porque la gente no valora. Ya somos ingratos, no somos agradecidos. Valoremos lo que tenemos y aprendamos de la palabra del Señor y pongamos por obra. Porque para muchos puede ser muy aburrido esta historia de los reyes. Ay, otra vez siguen con los reyes hablando, ¿verdad? Pero por lo menos yo estoy aprendiendo y yo sí quiero aprender. Yo quiero aprender para poner por obra la palabra del Señor. Allá de usted, ¿verdad? Si usted cambia de canal o solo lo hace por rutina. Pero debería de ser cada enseñanza una cátedra para nosotros, hermano. Un ejemplo, una transformación a nuestra vida. Amén. Y esa es la historia de Joás. Esa historia es la que podemos recordar de un rey que fue ingrato, un rey que no fue agradecido, hermano. Y si llevamos algo de esta enseñanza, que sea eso, que empecemos a ser agradecidos con el Señor y a ser agradecidos con las personas que el Señor ha puesto en nuestra vida, aquellas personas que son
son de beneficio, de bienestar a nuestra vida, que nos ayudan para poder nosotros crecer en los caminos del Señor. Amén. En segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 25, nos habla acerca de la muerte de Joás. Y mire que este hombre lo que sembró fue lo que cosechó. Dice la palabra del Señor, nos cuenta la historia que los sirios invaden y a este hombre le da tanto miedo este imperio que le manda todos los tesoros del reino, todo lo que había recaudado sus padres, sus abuelos, todo lo que lo que el templo tenía, se los manda como para decir, déjanos en paz, que no vengas a atacar. Y los sirios se apartan luego de eso. En el 25 nos dice, cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Wow, mira qué tremenda enseñanza. Amén. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Los sirios lo dejan herido, pero sus mismos siervos se acordaron. Nuestro rey fue el malagradecido que mató, aquí dicen los hijos de Joiada. El pasaje anterior nos decía que había matado a Zacarías, el profeta, que había mandado Dios a advertirles para que se volvieran de su mal camino. Y ellos mismos asesinan a su rey. Ellos mismos asesinan a Joás. Y mire qué tremendo, porque este no fue sepultado en el sepulcro de los reyes. Mire qué juicio tremendo, ¿verdad? Porque Joiada sí lo sepultaron en los juicios, en el sepulcro de los reyes, pero a él no, por perverso, por malo, por malagradecido. Hasta la muerte no tuvo honra. Y dice en segundo libro de Reyes 12:19, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues a Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar a Amasías, su hijo, que después estaremos mirando también en otros programas esta historia del libro de los reyes. Entonces creo que en conclusión, mis amados hermanos, o usted amigo que nos escucha, una es, aprendamos a formar un carácter. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que aprendimos, que Joás se comportó bien mientras Joiada, el sacerdote, estaba vivo. Esos consejos que nos dan, esas instrucciones buenas, pongámoslos por obra, y cuando no nos estén mirando, también hagamos lo que nos han aconsejado, que es conforme a la palabra del Señor. Todo lo que Dios mande, y aquello que es malo, desechémoslo. Otra lección importante en esta clase ha sido la ingratitud de Joás, y que, en conclusión, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Seamos agradecidos con el Señor, mostrando nuestra obediencia a su palabra. Ese es el mayor acto de gratitud que nosotros podemos darle al Señor. Si usted es joven, a sus padres, sométase a las autoridades. Si somos miembros de nuestra iglesia, obedezcamos la palabra del Señor y a nuestros líderes cuando estos estén actuando rectamente y conforme a la palabra del Señor. Amén. Y tendremos muchas bendiciones. ¿Quiere usted una profecía para este tiempo? Amén. ¿Quiere escuchar una profecía? Obedezca y será bendecido. Porque a algunos les encantan las profecías, amén. Pero la palabra del Señor nos enseña eso, y es algo que está escrito y que nosotros debemos de creerlo y aplicarlo a nuestras vidas. Así es, amén. Le agradecemos, hermano, a usted que nos sigue constantemente en estas enseñanzas, esperando que así como nosotros estamos aprendiendo, usted también esté aprendiendo, hermano. Y tratemos de poner en práctica cada detalle que miramos en las escrituras. Tratemos de poner en práctica todas las enseñanzas que hemos estado aprendiendo a través de estos reyes. Porque mire, si yo me acuerdo de David y se me viene un hombre que siempre dejó que el Señor tomara el control, que no se apresuró, que cuando Saúl estaba a punto de matarle, que mi pensar, yo digo, pero ¿por qué David no lo mató si ese hombre lo quería matar? Ese hombre esperó en el Señor. Si algo me enseñó David es esperar en el Señor. Este hombre me enseña a no ser ingrato, a ser una persona agradecida. Sí. Hemos visto tantos, hermanos,
tantos reyes que marcaron la historia. Miramos a un Salomón que con tanta sabiduría lamentablemente se apartó del Señor. Amén. Porque muchas veces nosotros podemos creernos muy sabios, hermanos, pero la palabra nos dice que el que piensa estar firme, Mire que no mire que caiga. no caiga. Entonces, apliquemos la palabra del Señor en nuestra vida. No escuchemos solo por escuchar, sino digámosle, Señor, ah, seas tú tomando el control de este corazón y permíteme escuchar y entender lo que tú quieres que yo entienda y ponga en práctica en mi vida. Seamos hacedores de esa palabra para que en realidad haga efecto. Amén. Y esperamos que esté siga orando por nosotras para seguir, si Dios lo permite, con estas enseñanzas, poder terminar los reyes, hermanos, de Israel y de Judá, y que el Señor continúe dando palabra, hermano, porque si algo yo estoy plenamente seguro es que nosotros hablamos por misericordia del Señor y porque a Amén. Él le place y pone palabras en nuestros labios, hermano, porque el hombre sin Cristo no es nada. Así que empecemos, hermanos, a vivir una vida de obediencia delante del Señor, aplicando su palabra y pidiendo de su ayuda constantemente, sabiendo que si estamos en su mano estamos más que seguros. Y vamos a orar para finalizar, hermano. Le invitamos a que usted siga escudriñando la palabra y que si el Señor lo permite, nos vuelva a escuchar pronto en esta radio. Sí, amén. Así que oramos, decimos gracias, Señor, por el privilegio que nos has concedido, Dios mío, de poder hablar de tu santa y bendita palabra que viene a enseñarnos cada día, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que das la fortaleza y la sabiduría que proviene de lo alto, mi Dios amado. Bendiga a cada hermano que ha escuchado esta enseñanza, Padre, y que esa palabra pueda, Señor, estar en nuestros corazones y la podamos poner por obra, Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así que gracias por acompañarnos, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga.